Hola, buenas tardes. ¿Ya están listos? Creo que ya están exponiendo. Sí, doctora. ¿Podemos iniciar o...? Sí, adelante. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a presentar la clasificación y los criterios de diagnóstico de artritis reumatoide juvenil. Mis compañeros son Javier, Kevin, Marlene y yo, Cecilia. Entonces, vamos a iniciar. Compañero, ¿puedes poner la pantalla completa? Según está en modo completo, ¿no la ven? Sí, pero no has hecho como la presentación como tal. Creo que es F5 o F4. O sea, vemos... Está optimizada. Tienes que habilitar edición y luego poner ahí, que es como una pantallita. Y abajo Okay. dice notas, comentarios, y luego tiene 4 cuadritos así, junto a la barra de incrementar. En presentación, ¿no? Acá. ¿Ya les aparece? No. A mí sí me aparece como que estoy compartiendo pantalla completa. A ver, déjame ver. ¿Ya les aparece ahora? Sí, ya ahora sí, ya está. Okay. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ya se ve todo bien. Sí. Bueno, los primeros criterios que les vamos a comentar, que les voy a comentar yo, son los del Colegio Americano de Reumatología. Entonces les voy a presentar los criterios de diagnóstico y la clasificación según este colegio. En cuanto a la edad, tenemos que se va a dar inicio antes de los 17 años, es el primer criterio. El segundo es que debe ser una artritis persistente de más de 6 semanas de evolución o de presencia. Y la tercera nos dice que van a existir, según el inicio, según la forma de evolución, en los primeros 6 meses va a dividirse, o más bien puede ser sistémico, poliarticular y oligoarticular. En el sistémico tenemos que se va a presentar afección del sistema, afección del estado general, como sabemos, porque es sistémico. Se van a presentar fiebres con 1 o 2 picos al día. Se va a presentar también eritema cutáneo, linfoadenopatías, hepatomegalias y un síndrome que es el síndrome de Felty, si no está mal pronunciado, y este va a abarcar artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. También se puede presentar aquí policerositis, que es la inflamación de varias membranas serosas al mismo tiempo. La segunda forma en que se puede presentar es la poliarticular, que como sabemos va a ser la afección de 5 o más articulaciones. En esta se va a ver afectado principalmente la columna cervical, la cadera y las manos.
De acuerdo a esto y a la presencia o no del factor reumatoide, si existe el factor reumatoide positivo, entonces va a estar dado en las grandes articulaciones como la cadera, en las grandes y pequeñas, pero en las grandes, un ejemplo sería la cadera, va a ser la presencia de nódulos subcutáneos. Estos no van a presentar dolor, van a ser móviles y van a estar muy firmes o duros. Si el factor reumatoide es negativo, entonces la afección va a ser asimétrica, no va a estar dado en tantas articulaciones y esta va a tener un mejor pronóstico. De acuerdo a la tercera clasificación o la tercera forma de inicio, que es la oligoarticular, en esta se va a presentar la afección de 4 articulaciones o menos. Y igual son grandes articulaciones, podría ser la rodilla como principal. Estas van a ser poco dolorosas y también se va a presentar tumefacción articular. Dentro de esto la podemos dividir en precoz y tardía, dependiendo de si está asociada a anticuerpos antinucleares e iridociclitis perdón, es que eso sí, no. Iridociclitis, que es la inflamación del iris, y si está asociada a HLA-B27. Si está asociada a anticuerpos antinucleares e iridociclitis, entonces va a ser precoz, se va a presentar principalmente en rodillas, en tobillos, en codos, en manos, va a ser asimétrica y va a presentar, como ya lo dije, iridociclitis bilateral. Si está asociada a HLA-B27, va a ser tardía y se va a presentar en grandes articulaciones, principalmente en extremidades inferiores. Va a afectar las articulaciones sacroiliacas y va a presentar iridociclitis aguda sintomática. En el cuarto punto, bueno, fuera de estas clasificaciones, en el cuarto punto se nos menciona la exclusión que debemos hacer la exclusión de espondiloartropatías juveniles, o sea, eliminar cualquiera de estos diagnósticos. Siguiente, por favor. ¿O alguien tiene alguna duda sobre los criterios que les acabo de presentar? Porque en la siguiente ya solo es un resumen de los puntos que son más importantes y que mencioné anteriormente. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que no haya quedado claro? No, todo bien. Bueno, son los primeros criterios, son los más básicos y ya es todo. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pasando a los criterios EULAR, estos criterios nacen gracias a la Liga Europea contra el Reumatismo, por sus siglas en inglés y su traducción en español, y pues estos utilizaban el término de artritis crónica juvenil, y es importante porque solo aplicaba este término a la forma poliarticular con un factor reumatoide positivo que más adelante vamos a ver. Y de hecho, pues exige la persistencia mínima de la artritis de 3 meses y aceptaba la asociación de las artritis con algunas otras patologías. Es decir, ya había aquí criterios de inclusión que pues en ACR no existía. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Bueno, estos criterios nacen a finales del siglo de los años 70 y alrededor de 1977 se proponen estos dos esquemas de clasificación, va a la par con ACR y estos nuevos criterios que son de Europa
Entonces, como les comentaba, los criterios de inclusión son aquí muy importantes, ya que los que más destacan son la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad psoriásica, así como la espondilitis anquilosante juvenil, ya presentada pues actualmente en esta artritis idiopática juvenil. Entonces, aquí les puse un cuadro comparativo con los criterios de diagnóstico y de clasificación tanto de la artritis reumatoide juvenil con la de EULAR, que es la artritis crónica juvenil. La edad de inicio va a empezar a la edad, bueno, menos de 16 años. La duración de la enfermedad aquí es importante porque hay una diferencia grande. Lo menciona mayor o igual a 3 meses, obviamente presencia de artritis y las manifestaciones o bien los subtipos clínicos en cuanto a la evolución de la enfermedad no cambian. La oligoarticular menor a 5 articulaciones, la poliarticular con una presencia mayor o igual a 4 articulaciones y nuestra clínica o bueno, la manifestación sistémica de la AIJ. Como les comentaba, hay inclusión, pero también exclusión de otras enfermedades que más adelante vamos a mencionar. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Compañera, perdón, es que tengo una Sí. duda. En la pasada nos mencionaron que el criterio era poliarticular a más de 5 y en esta lo Ujú. mencionan como menos de 4. O sea, creo que están como al revés. Ah, no, la oligoarticular es menor a 4, poliarticular mayor o igual a 5. Ok, gracias. Entonces, perdón que interrumpa, entonces se mantiene esa tanto en la antigua clasificación como en la ACR, nueva. como Ah, ok. Ujú. Muchísimas Sí, gracias. sí, de nada. Ok, entonces aquí es importante, respondiendo a la última pregunta, la comparación entre los criterios de artritis crónica juvenil, que de hecho es importante que nosotros tengamos en cuenta que ya no se utiliza la ULAR porque durante décadas, para hablar de artritis crónicas en la infancia, se habían utilizado estas denominaciones, tanto europeas como americanas, ACJ y ARJ, que es la americana. Entonces, la terminología obviamente era diferente y la clasificación que aunque era casi distinta, dificultaba mucho pues sí, la diferencia de los resultados en los estudios que se realizaban sobre esta enfermedad. Entonces, ambas, ACR y la EULAR, van a definir los subtipos en cuanto a la función de las características clínicas durante sus primeras semanas de evolución. Entonces, como les comentaba, se van a diferenciar entre ellas la inclusión de la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica en la EULAR, así como la denominación de la artritis reumatoide juvenil a la forma poliarticular con un factor reumatoide positivo por parte de la clasificación de EULAR. Lo que les comentaba que ACR pues no tenía. Entonces, aquí este es el cuadro. El tipo de comienzo sistémico, obviamente. Artritis, entre otros. La oligoarticular, menor a 5 articulaciones. Poliarticular, mayor a 4 articulaciones. Creo que hace rato me confundí. Mayor a 4 articulaciones. Y aquí lo que les comentaba, el factor reumatoide positivo en artritis reumatoide juvenil tiene que estar presente en una poliartritis. Entonces el factor se encuentra positivo en este caso. Aquí los criterios de inclusión que les comentaba en un principio. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Perdón. No. Ok. Ok, aquí. Igual está la comparación entre los distintos criterios.
aparte la de hilar, que más adelante mis compañeros les van a comentar. Sin embargo, es importante, lo que más destacó en cuanto a esta clasificación, el factor reumatoide positivo en nuestra manifestación poliarticular y los criterios de inclusión que en esta clasificación ya nos maneja. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Creo que pusiste la de las otras diapositivas, Kevin. Pero bueno, no importa. Ok, les había... Bueno, un punto importante en esta clasificación, o más bien a destacar, es que por las características o bien el patrón de la enfermedad, por ejemplo, el número de articulaciones afectadas, la existencia o no de las manifestaciones extraarticulares durante los primeros 3 meses en cuanto a la clasificación EULAR. Recordemos que no es el mismo tiempo de duración que en ACR o bien en las que actualmente se manejan. Entonces, se diferencian en 3 formas o, por ejemplo, 3 tipos de inicio. ACJ de comienzo sistémico, ya les comentaba, las manifestaciones sistémicas, fiebre intermitente, exantemas, artritis en una o más articulaciones. La ACJ de inicio poliarticular con afectación de 5 o más articulaciones. La ACJ oligoarticular con la afectación de menor a 4 articulaciones. Y pues dentro de estos grupos es importante mencionar que en los hallazgos serológicos pues, se van a identificar subgrupos de pacientes que han sido homogéneos a estos resultados. Entonces, los anticuerpos antinucleares, tanto el factor de reumatoide y el antígeno leucocitario humano B27 van a ser unos parámetros clínicos muy útiles para la clasificación pues de la enfermedad. Entonces, el comienzo poliarticular se va a clasificar tanto positivo o negativo según cómo nos resulte nuestro factor reumatoide. Les comentaba que en esta clasificación se va a reservar únicamente el término de artritis reumatoide juvenil únicamente para la forma poliarticular, que es cero positiva en el factor reumatoide. Entonces, en la forma de inicio oligoarticular, la presencia de estos anticuerpos solamente va a identificar a un cierto grupo de niños de comienzo precoz. Y pues la asociación también que tiene para estar presente el HLA-B27, que obviamente engloba más a todo este conjunto por parte de los criterios de EULAR. Entonces, ok, bueno, esta es la última. Como resumen, en cuanto a esta clasificación, es importante mencionar que las diferencias en cuanto a ACR y EULAR, que son las que apenas estamos viendo, se van a resumir primero en la nomenclatura. Les comentaba que la denominación europea es distinta en EULAR y ARJ como denominación norteamericana. También la duración de la artritis, que pues nos menciona que para realizar el diagnóstico tiene que ser mínimo o igual o mayor a 3 meses en la artritis crónica juvenil, así como pues los criterios de exclusión o de inclusión de la espondilitis anquilosante juvenil, la artritis psoriásica y la enfermedad inflamatoria intestinal como artritis enteropática que se presenta aquí en esta clasificación. Y ¿qué otra cosa?
a los criterios europeos que pues reservan el término de artritis reumatoide juvenil únicamente para la poliartritis con un factor reumatoide positivo. Entonces, es importante conocer esta clasificación porque pues bien dieron pauta para la presentación aún pues un poquito mayor en cuanto a las enfermedades que no se contemplaban anteriormente. Así como, por ejemplo, los términos que cuando empezamos a ver artritis idiopática juvenil, la doctora nos comentaba que se conoce, o bien se conocía como artritis reumatoide juvenil, o bien crónica juvenil. Sin embargo, pues yo en ese momento no entendía de dónde, cómo nosotros podíamos saber a qué definir o cómo definir y bajo qué criterios hablar como una artritis crónica o bien como una artritis reumatoide juvenil. Entonces, por esto creo yo que es importante que conozcamos estos criterios y por qué de las clasificaciones, aunque el uso de estos dos últimos términos, que son las de EULAR y las de ACR, pues ya no se utilizan tanto, ya que pues a veces conduce un poco a error en cuanto a la clasificación de la enfermedad. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si haya alguien que tenga alguna duda. Sí, perdón, yo sí tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que cuando nos empezaron a explicar los criterios según el Colegio Americano de Reumatología, nos explicaron que las formas de evolución se consideraban sistémica, poliarticular con factor reumatoide positivo y negativo y oligoarticular precoz y tardía. Pero hay una tabla que mostraron hace un ratito que dice que en esos criterios solamente se considera sistémica, poliarticular sin diferenciar factor reumatoide y pausiarticular. Entonces sí me confundí un poquito. Ah, ok. Con la forma, con lo que me acabas de decir, la forma oligoarticular o pausiarticular. Ajá. Ah, pues es que es básicamente en artritis crónica juvenil, la que yo les acabo de decir, es básicamente, no sé si esté bien, pero lo mismo, porque es afectación de las 4, igual o menor a las 4 articulaciones. Por ejemplo, en donde la monoartritis puede presentarse como una forma clínica de la enfermedad. O sea, Ok. digamos que para los europeos, no sé si recuerden, les mencionaba lo de AIJ y es como lo nuevo, ya el término que se utiliza, artritis idiopática juvenil, y artritis reumatoide lo manejaba el ACR y en lugar de decir oligoarticular manejaban pausiarticular. Entonces es como las formas en que, por decirlo así, son sinónimos, pero el hecho de usar unas literaturas y otras pues hacía confundir, porque a lo mejor algunos sí al leer oligoarticular identificaban el número de articulaciones, pero si encontraban pausiarticular ya no. Entonces, actualmente lo que se utiliza es oligoarticular. El Colegio Americano de Reumatología manejaba artritis reumatoide juvenil, el EULAR artritis crónica juvenil, y para los dos pausiarticular era de 2 a 4 articulaciones. Actualmente el ILAR, que es como ya la fusión de estos, maneja el término de oligoarticular para 2 a 4 articulaciones. Nada más es cuando tú encuentres en una literatura pausi o oligo, ubiques que no va a llegar a más de 4 articulaciones. O sea, lo máximo son 4 articulaciones las que van a estar inflamadas. Ok, muchas gracias. Entonces, Gracias. doctora, la clasificación ya definitiva es ¿cuál, perdón? Hilar. El hilar. El Pero de hilar. hecho, les acabo de mandar una foto, ahí pueden leer este artículo, ya hubo una otra reunión en el 2019, y ya de ahí, o sea, porque estos no son como fijos, aunque están
la idea es seguir investigando. De hecho, ya están sacando guías, por ejemplo, para el 2021, porque si ven, bueno, en esto de oligohipausi es como hasta lo más claro. La parte esta de que si tiene artritis relacionada con entesitis, y si tú notas las diferencias entre EULAR y el ACR en el 77, pues el ACR solo manejaba 3 formas de inicio: sistémica, poliarticular y pausiarticular. Y el EULAR manejaba más. Actualmente ya se manejan 7. Sin embargo, esto de la entesitis es complicado porque a su vez quitaron, o el ACR, por ejemplo, no manejaba o no introducía en AIJ a las espondiloartropatías. El EULAR sí, y ahorita con el HILAR, pues están, pero solo aquellas que se relacionan con entesitis. Entonces ya vimos un poco de espondilitis anquilosante o de las espondiloartropatías. Saben que dentro de las espondiloartropatías hay una artritis psoriásica. Entonces sí, es como más conflicto, pero la idea es que ustedes conozcan pues lo que hay, las formas de inicio, y que realmente es como complicado porque tan solo el niño, aparte de poder tener otras enfermedades dentro de las autoinmunes, la sintomatología en algunas es muy parecida, y la diferencia entre una y otra depende de un pequeño hilo súper delgado. Entonces se puede confundir fácilmente, y luego la forma para hacer el diagnóstico pues varía mucho entre estas sintomatologías, pero que a lo mejor hay sintomatologías que están presentes en varias patologías. Entonces, por eso tanto los estudios, la clínica, por eso es que debe ser el reumatólogo pediatra quien lleve a estos niños, quien diagnostique a estos niños, porque sí es complicado. Entonces, van haciendo reuniones, no tanto para hacer la situación más complicada, sino para tratar de diagnosticar a los niños más tempranamente y de poder llevar como un mejor tratamiento dependiendo la forma de inicio de cada paciente. O sea, no es estática como la reumatología que ya quedó aquí, ¿no? Porque incluso en los tratamientos, pues hay tratamientos que ya cuando les hacen el estudio de ver cómo ha funcionado, resulta que a lo mejor el uso de un biológico pues fue más perjudicial que lo que pudo haber ayudado, y entonces los quitan, lo ponen. Por eso la FDA a veces tarda en autorizar algunos tratamientos, incluso en algunos países ya los utilizan y sin embargo no están autorizados. Entonces sí es complicada esta situación, pero bueno, ahí con la tablita que les pasaron sus compañeras, o sea, nada más como comparen los términos y traten de en partes poner sinónimos, o tomarlos como sinónimos, pero en partes más que sinónimos. O sea, en esto de las espondiloartropatías, les digo, sí está como enredado de que por fin, si es entesitis, es una forma de AIJ de inicio, pero a la vez quedan fuera las espondiloartropatías. Entonces, ¿es o no es? Por eso les menciono, es complicado, y tan solo de la forma sistémica hay otras patologías que pueden presentar características como la de inicio sistémico. Entonces, sí es complicado su diagnóstico, pero bueno, más allá de asustarse y de hacerse bolas, es que por lo menos identifiquen estas ideas de que el factor reumatoide lo asocien ya en automático a una enfermedad reumática. Pues se debe de ir de ustedes, o de que si está es la enfermedad reumática, y si no está, no es una enfermedad reumática, porque hay formas de inicio que sí lo tienen, formas de inicio que no lo tienen, y a veces por este pequeño detalle los niños pues están mucho tiempo sin tener un diagnóstico, y pues obviamente el tratamiento solo va enfocado a los síntomas y no a modificar pues lo que es la enfermedad como tal. Entonces, hasta que no los remitan con un reumatólogo pediatra, pues estos niños no van a llevar un tratamiento completo, y obviamente entre más tarden, pues su calidad de vida se puede ver afectada. Ok, pues no sé si tengan alguna otra aportación o duda, o ya que continúe el equipo.
Ujú. Sí, disculpe, Carla, doctora. bueno, si quieres tú primero y luego ya yo. Gracias. Sí, disculpe. Bueno, por lo mismo de que menciona que son niños, creo que está un poquito más complicado. Entonces, bueno, viendo algunas fotos de niños que ya tienen alteraciones ya radiográficas, ¿cómo en qué momento sería prudente o a través de qué síntoma ya mandarlos con un reumatólogo para evitar esas progresiones que creo que son un poquito más rápidas que en el caso de los adultos, que mencionábamos que ya a veces después de 5 o 10 años, porque se veían radiografías de niños de 5 años, pues ya con afectaciones. Entonces, no sé con cuál podría ser, pues creo que también a esa edad los niños pues suelen caer y tener de por sí a veces inflamación en rodillas o cosas así, y no sé, pues como que Sí, con qué algo pasar. bien importante es descartar los síntomas sistémicos de la inflamación, porque bueno, al final estas son enfermedades autoinmunes y la característica es esto, que va a haber la presencia de inflamación y una inflamación de tipo crónica. Entonces, si recuerdan, es el dolor de tipo inflamatorio, que no se ve con el reposo, que incluso con con el reposo es más molesto. La fiebre es también una manifestación sistémica de la inflamación y el dolor, la fiebre y la pérdida de peso. Entonces, los niños, pues como menciona su compañera, no van a decir, mira, tengo inflamado aquí, mamá o abuelita, chécame, no. Simplemente no van a querer caminar, no van a querer comer y esta presencia de fiebre tiene que llamar la atención. Incluso a veces mencionaban que entre el área de salud no se deben de ver a los propios familiares o a los familiares porque tiene uno como una venda de que ya conoces a la tía, al tío, al sobrino, de por sí es bien quejumbroso, ¿no? Y entonces cuando puede estar un síntoma de alerta, pues lo encubrimos supuestamente conociendo a nuestro familiar. Entonces lo ideal es pues sí llevarlo al médico y pues el niño va a estar irritable, va a tener este dolor, puede ser que sí ya como tal vean los datos de la inflamación a nivel local, que es el calor, el rubor y demás, pero el hecho de que esté irritable, el que no quiera comer y que incluso tenga bajo peso o presente fiebre o presente alguna lesión cutánea, ya es un síntoma para enviarlo. O sea, si les llega a un niño con alguna situación así, o por ejemplo con constantes infecciones, pues es de remitirlo al reumatólogo pediatra, que no fue, pues qué bueno por el niño, pero la verdad queda uno, pues más tranquilo, sobre todo por el paciente, no tanto por uno, porque a veces, les digo, se puede ir encubriendo. Alguna vez llegó ahí a la unidad una niña como de 4 años, y fue como por no dejar que el papá, pues dijo que la checaran, porque dijo, es que mi hija es bien quejumbrosa, y el papá era ortopedista, y como es, pues bien tremenda, anda por aquí, por allá, salta mucho, y cada rato se anda quejando de los tobillos, pero pues es que es bien canija, se sube, se baja, se trepa y demás. Pues cuando la van checando, tenía inflamación a nivel de los tobillos, no se le veía así tan roja y demás, y pues como ahí la mayoría son reumatólogos, dijo, llévela al reumatólogo pediatra porque pues, no es normal que cada rato tenga golpecitos así y que se le inflame tanto. Digo, un traumatismo, pues sí se te va a inflamar, pero al poco tiempo va a ceder, ¿no? Y como que ya tantas veces no es normal. Y pues resultó que esta niña no tuvo una IJ, sino un lupus. Entonces, sí es importante este chequeo. En otra ocasión, otra niña practicaba, me parece que ballet, y se quejaba mucho de los pies, y pues decían, es su práctica de ballet. Ya una niña como de 7 años. Y pues en la historia clínica menciona la mamá que ha tenido constantes infecciones vaginales. Entonces también como que dices, una niña infecciones vaginales pues no es normal. Pero bueno, entonces igual se remitió al reumatólogo pediatra. Afortunadamente, pues no era ningún problema de esto, de una enfermedad autoinmune. Simplemente necesitaba fortalecer más esta niña su musculatura
para que tuviera pues la suficiente fuerza para hacer esa actividad del ballet, ¿no? Y obviamente pues la limpieza necesaria de no combinar su ropa y todo esto para las infecciones, pero entre una cosa y otra más vale que sí lo chequen, o sea, esto de que le moleste a las niñas y demás, no es algo normal, y pues cuando son muy pequeñitos realmente no te van a decir me duele aquí, simplemente no van a querer caminar, no van a querer comer, y eso ya es un síntoma de alerta. Entonces sí mandarlos al pediatra. Incluso ya más grandes hasta es difícil que te comenten. Otra ocasión una niña de 13 años, creo que fueron a la feria de Chignahuapan y pues ven que son muchísimas esferas y es de caminar y caminar. Entonces a partir de ahí la niña decía, es que me duelen mucho los tobillos. Ah, no, pues sí es que caminaste demasiado. Pero ya había pasado una semana y seguía con molestias al caminar. Entonces dijo la mamá, bueno, mejor vamos al pediatra, más seguro. El pediatra dijo, pues no debe ser normal que después de una semana, o sea, por más que haya caminado mucho, le siga molestando, la manda al reumatólogo y dio positivo para una AIJ y de inicio oligoarticular. Y, o sea, sí que vieras súper rojo, incrementado de volumen sus tobillos, no, era apenas leve, pero ya hacerle los estudios y demás, y también su exploración física es una AIJ. Entonces hay unos niños que sí están muy mal, y por ejemplo en las poblaciones, aquí en Puebla está la Fundación del Paciente Reumático, van a poblaciones, van reumatólogos, van psicólogos, nutriólogos y demás, y se encuentran niños que están pues ya incluso con deformidades y en condiciones precarias tremendas. Entonces también los determinantes sociales tienen mucho que ver, pero sí es de llamar la atención. Actualmente la gran mayoría de las mamás trabajan y se quedan con los abuelitos, o se van a la guardería y dicen, ay, es que es bien chilloncito porque lo tienen muy consentido, porque como la mamá casi no está con él, pues ahorita por eso chilla. Pero, o sea, no debe uno de dar como las probables causas, sino más vale que te crean exagerado y que se le haga un chequeo, porque esto del dolor articular y demás, no, es que son dolores del crecimiento, es que lo ha de haber picado un animal, es como lo más común que dicen, y pues no es así. O sea, sí puede ser el inicio de una enfermedad como esta, de la AIJ. Entonces, el niño no come, está irritable, no quiere caminar, y pues si ya presenta afectación a nivel cutáneo, el eritema o que fenómeno de Koebner que mencionaban, pues sí, de preferencia al pediatra, y ya pues si las características son más parecidas a lo que vemos aquí, la inflamación articular y demás, definitivamente al reumatólogo pediatra. ¿Alguna otra? O ya pueden continuar, doctora, sus compañeros. Nada más una duda rápida. Entonces, en este caso, en el caso de la artritis idiopática juvenil, no es como el de artritis reumatoide en base a los criterios. Ve que nos había comentado que en AR se podían manejar los dos. Pero, entonces, en este caso, los criterios que manejaríamos únicamente serían los de la EULAR. Es que en la artritis reumatoide como tal, digamos que ya son unos criterios, y luego hay como una mejora de unos nuevos criterios. Pero aquí, digamos que estaban como peleados la corriente como europea con la corriente americana, y pues ya el ILAR es como la unión de las dos. Pero de hecho ahorita ya hay otros del 2019, y la idea de otros es que haya mayor sensibilidad o especificidad. Pero okay, más que estos criterios es para clasificar la forma de inicio. O sea, si le vamos a decir que es sistémica, si vamos a decir que es oligoarticular o si es poliarticular, ¿sí? Para clasificar su forma de inicio, pero para el diagnóstico, no. O sea, es forzosamente el pediatra reumatólogo, y igual en AR es el reumatólogo. Con los criterios, pues se ayudan, pero pues tiene que ir ahí mucho el criterio y la experiencia del reumatólogo. Ok, doctora, gracias.
Ustedes pueden decir, tiene una artritis idiopática juvenil, o probable artritis idiopática juvenil, bueno, porque es menor de 16 o 18 años, se utilizan los nuevos, porque tiene inflamación articular, porque tiene X síntomas, pero ya para decir qué forma de inicio es, estar analizando las últimas 6 semanas, pero bueno, ya le compete más al reumatólogo pediatra. ¿Alguna otra? Bueno, creo que ya nadie alza la mano. Entonces puede continuar su compañera o compañero. Yo no sé quién va acá. Bueno, ¿sí me escucha, doctora? ¿Compañeros? Sí. Perfecto. Kevin, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? La anterior creo que te pasaste una, por favor. Ahí. Bueno, como ya mencionaron mis dos compañeras anteriores, durante la década de los 70 se sacaron las clasificaciones de EULAR y la ACR con diferentes nombres, que eran artritis crónica juvenil y se me fue el otro, y artritis reumatoide juvenil. Ambos sistemas la clasificaban principalmente en base a la edad de inicio, y que eran sistémica, folioarticular o pausiarticular. ¿Qué pasa? Después la ILAR, la Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología, hace una conferencia en Santiago, Chile, para sacar una nueva clasificación que pudiera unificar las dos anteriores. Y esta ya iba a tomar tanto aspectos clínicos como aspectos de laboratorio. Entonces se hace la conferencia en el 94 y un año después sacan la clasificación ILAR, su primera versión, porque tuvo dos revisiones, una en 1997 y otra en el 2001. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como les mencioné, la ACR y la ULAR la clasificaban sistémica, poliarticular y pausiarticular. Ahora en la ILAR vamos a tener 7 formas clínicas que van a ser sistémica, poliarticular con factor reumatoide negativo, poliarticular con factor reumatoide positivo, oligoarticular, y esta va a tener 2 subcategorías, persistente y extendida. La siguiente va a ser artritis psoriásica, artritis relacionada con entesitis y la artritis diferenciada. La artritis indiferenciada va a hablar de aquellos casos que no cumplen criterios para ninguna de las anteriores o que cumplen para 2 o más de las anteriores formas que ya les mencioné. En cuanto a la clasificación de 1995, la verdad no la encontré. Yo creo que ha de ser un artículo muy, muy viejo, pero los principales cambios que se dieron desde el 95 para la actual, que es la del 2001, es que antes todas las formas clínicas, en vez de ser categorías de la artritis idiopática juvenil, se clasificaban como enfermedades independientes. Y también la categoría de artritis oligoarticular estaba separada, la persistente y la extendida. Ahora ya están unidas. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Bueno, este es el encabezado del artículo de la revisión del 97, que en comparación con la del 2001 no cambia mucho, son muy pocos los cambios que les voy a ir mencionando conforme vamos viendo cada categoría. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a empezar con la oligoartritis, que esta por definición va a ser una artritis que va a afectar 1 o 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad. Este tipo de artritis va a comprender alrededor del 20% de nuevos diagnósticos al año de artritis idiopática juvenil, y es la que va a persistir más en cuanto a todos los casos de artritis idiopática juvenil, ya que va a abarcar del 30 al 60% de todos los casos en América y Europa. Como ya les comenté anteriormente, va a haber 2 grupos. La persistente, que afecta a 4 o más articulaciones durante todo el curso de la enfermedad, o la extendida, que va a afectar a más de 4 articulaciones durante los primeros 6 meses.
Y vamos a tener aquí criterios de exclusión, que aquí serían 5, la psoriasis, artritis con HLA-B27 positivo en masculino después del 6º año de vida, artritis relacionada con entesitis, espondilosante, traculitis, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, como aquí lo pueden ver. Presencia de factor reumatoide IgM positivo en al menos 2 determinaciones que estén separadas por un tiempo de 3 meses, y artritis juvenil sistémica. Esta clasificación es la del 2001, la que se usa actualmente, y un cambio que se dio con la del 97 es que se le pedía al paciente también que tuviera un familiar de primer o segundo grado con artritis con HLA-B27 positivo, pero en la conferencia del 2001 este criterio se eliminó ya que era muy difícil cumplir con esa parte de la historia clínica. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? La artritis poliarticular factor reumatoide negativo, su definición va a ser una artritis de 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad con factor reumatoide negativo. Este tipo de artritis idiopática juvenil va a corresponder del 10 al 30% de todos los casos y va a tener una distribución bimodal. ¿A qué me refiero con esto? Que va a haber un primer pico de síntomas que se van a dar del 1 al 3er año de edad y un segundo pico de síntomas que se van a dar de los 10 a los 12 años de edad. Esta va a tener una incidencia de unos 6 niños por cada 100,000 y esta subcategoría va a afectar más a niñas que a niños en un radio de 3 a 1. Y sus criterios de exclusión van a ser los mismos que las de la oligoartritis. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Ok, artritis poliarticular factor reumatoide positivo. Este va a corresponder del 5 al 10% de todos los casos de artritis idiopática juvenil, y esta va a afectar a más varones que a mujeres en un radio de diferencia de 12 hombres por 6 mujeres, y esta va a tener una incidencia de aproximadamente 1.72 niños por cada 100,000. Esta categoría es un poco interesante ya que por lo general solo va a afectar a niños de etnia asiática, africana o hispánica, y este tipo de artritis va a ocurrir durante la niñez tardía o en la adolescencia, ya que los síntomas se van a presentar entre los 10 a 13 años de edad. Y por definición, todos los pacientes van a tener el factor reumatoide positivo. Sus criterios de exclusión en este caso solo van a ser 4. Psoriasis o antecedente de psoriasis en familiar de primer grado, artritis HLA-B27 positivo, espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, acroilitis, con enfermedad intestinal inflamatoria, etcétera, y artritis juvenil sistémica. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Perfecto. La artritis psoriásica. Esta artritis inicialmente en la clasificación de 1995 se definió como artritis de inicio en la infancia con psoriasis ocurrente en algún punto durante el curso de esta enfermedad. Ya después, en la actualidad, se menciona como artritis psoriásica. Esta categoría va a representar del 2 al 5% de todos los casos y va a tener un patrón bimodal de inicio de los síntomas con un pico de entre los 2 y los 4 años de edad y otro pico de síntomas de 10 a los 12 años de edad. Y la psoriasis ocurre generalmente entre los 2 años de inicio de la artritis. Y para la mayoría de los pacientes afectados, los síntomas reumatológicos los síntomas dermatológicos, van seguidos después de los síntomas de artritis. Y esta por definición va a ser artritis más la presencia de psoriasis o artritis más 2 de los siguientes criterios que aquí tenemos: dactilitis, piqueteado ungual u onicopatía, que podemos ver aquí en la imagen, o antecedente de psoriasis en familiar de primer grado. Una diferencia con la clasificación del 97 es que antes el antecedente de psoriasis tenía que ser confirmado forzosamente por un dermatólogo,
en la actualidad eso ya no es necesario, lo puede generar cualquier otro especialista o médico general. Y sus criterios de exclusión van a ser artritis HLA-B27 positivo, espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroiliitis con enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, presencia de factor reumatoide IgM positivo en al menos 2 determinaciones separadas por un tiempo de 3 meses y artritis juvenil. Ok, Kevin, ¿le puedes dar el siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos con artritis relacionada con entesitis. Esta va a ser artritis con entesitis por definición o con uno de los dos siguientes criterios, que va a ser dolor lumbosacro, HLB27 positivo, que el comienzo de la enfermedad sea antes de los 6 años en el varón, que haya presencia de uveitis anterior aguda, alguna historia familiar de primer grado con espondilitis anquilosante, sacroiliitis asociada con enfermedad intestinal inflamatoria, etcétera. Y sus criterios de exclusión van a ser 3: psoriasis o antecedente de psoriasis en familiar de primer grado, presencia de factor reumatoide IgM en al menos 2 determinaciones, con un tiempo de 3 meses entre sí, y artritis juvenil sistémica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, ahora la artritis idiopática juvenil sistémica. Una diferencia con las clasificaciones anteriores es que se le definía como probable artritis idiopática juvenil sistémica. Ahora se eliminó el término probable y queda como está en la diapositiva. Y por definición es artritis de una articulación o más, fiebre alta diaria en picos por 2 semanas, que es un tipo de fiebre que alcanza un pico, no lo sé, de hasta 39 grados en algún punto del día, que puede ser en la mañana o en la noche, y luego vuelve a la normalidad. Tienen que ser objetivadas mínimamente por 3 días y que cumpla con uno de los siguientes criterios: exantema eritematoso evanescente, adenopatías, hepato y esplenomegalia y serositis. Este tipo de artritis idiopática juvenil va a corresponder el 10% de todos los casos de artritis juvenil idiopática, y pues va a tener características únicas a comparación de las otras, que incluyen, como ya lo mencionamos, la fiebre, marcadores inflamatorios diferentes a los de la artritis, y aquí va a haber involucramiento de componentes del sistema inmune innato, que por lo general son citocinas. Estamos hablando de interleucina 1, 6 y 8, neutrófilos, monocitos y macrófagos. Esto sugiere que la artritis idiopática juvenil sistémica se acerca más a una enfermedad de tipo autoinflamatoria que una autoinmune. Y pues esta subcategoría puede ocurrir a cualquier edad, con tendencia de que se presenten los primeros síntomas entre los 1 a los 5 años de edad y un pico de estos a la edad de 2 años. Y pues la afectación para este tipo es igual para varones como para mujeres. Y la artritis puede no estar clínicamente al inicio, pero lo que sí vamos a tener presente van a ser mialgias y artralgias, que van a estar presentes casi en el 100% de los casos al inicio de la enfermedad. Kevin, ¿le puedes dar al siguiente, por favor? Y bueno, ¿cuál va a ser el futuro de esta clasificación? Como ya lo mencionó anteriormente la doctora, hay una organización que se llama PRINTO, que dice Pediatric Rheumatology International Trials Organization. La verdad no sé cómo traducirlo, pero esto sugiere que se haga una nueva clasificación en la que se van a agregar nuevos grupos, que en lugar de que sean 7 subgrupos de la artritis juvenil idiopática, ahora van a ser artritis juvenil idiopática sistémica, artritis reumatoide factor positivo, artritis relacionada con espondilitis y entesitis, y una nueva que va a ser artritis juvenil idiopática
con inicio temprano, con ANA positivo, que son anticuerpos antinucleares, y otros. Este artículo todavía está en progreso. Se dice que van a hacer pruebas de clasificación con esta nueva propuesta a un grupo de más de 1,000 nuevos pacientes con artritis juvenil idiopática, y se esperan que se publiquen los resultados hasta el 2021, en lo que terminan todas estas pruebas. Y de aquí no sé si alguien tenga alguna duda de la clasificación hilar. Es la que vamos a estar manejando para su examen y todo, pero no hay mensajes. ¿Alguna duda o continúan sus compañeros? Muy bien. No, ninguna duda. No, ninguna duda, pero no tengo que pasar a otra clase. Ya, sí es cierto, nos queda un minuto. Pues bueno, no sé cuántas diapositivas les falten, chicos, ¿se acuerdan? El miércoles no hay clases, nos veríamos hasta el próximo viernes. No se excedan con las fiestas patrias, por favor. Bueno, pues, el jueves amanecen mal, el viernes espero que ya estén de maravilla. No es broma, se cuidan y entonces retomamos con ustedes todavía el equipo de Kevin, o ya fue su última diapositiva. No, doctora, Seguimos, falta el doctora. tratamiento todavía. Sí, nos falta el tratamiento. Bueno, muy bien. Entonces, felices fiestas, chicos, nos vemos. Sí, gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora, Felices igualmente. fiestas. Hasta luego. Gracias, doctora.